Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Conrín Rodríguez, me encuentro en el estado de Chiapas, en la capital. Soy aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación les voy a presentar el informe de mi investigación documental sobre el poder adquisitivo del salario mínimo. Es importante mencionar que esta investigación tuvo como objetivo el hecho de conocer de qué forma los niños de la primaria Benito Juárez García percibían el salario mínimo de sus padres, al igual que determinar si ellos consideran que es suficiente para cubrir necesidades básicas. Con base a ello, determinar medidas de apoyo al gasto familiar. Cuando realicé la investigación, tomé como punto de partida esos hechos. Ya una vez aplicando la investigación con las herramientas de diario de campo, guía de entrevista, con un instrumento, utilizando la metodología Quanti Quali y utilizando las técnicas de encuesta y entrevista, me fui dando cuenta de diferentes cosas que vamos a ver a lo largo de este video. Para empezar, el problema surgió porque el salario es un derecho a nivel constitucional que está revestido de normas protectoras y es un elemento motor de la economía, por lo que es vital que la sociedad en este artículo se le otorgue, es lo que le otorga el patrón a sus empleados, según lo establecido en la Constitución en el 123, que dice que este salario deberá ser suficiente para cubrir necesidades básicas normales de un jefe de familia. En la actualidad, el salario mínimo juega un papel importante en el desarrollo normal de una familia. En términos generales, el salario mínimo emerge como una acción redistribuidora para la reducción de la desigualdad de la pobreza. Chiapas actualmente ocupa el primer lugar en pobreza a nivel nacional. Esto ha causado una gran problemática en el estado, haciendo que nosotros tengamos afectaciones al hecho de qué consumimos, cómo consumimos, y limitarnos a qué alimentos. Para realizar la investigación, primero hice el hecho de determinar mis objetivos, mi metodología, mi plan de trabajo, seleccionar el método que voy a elegir, elegir las teorías. En las teorías puedo mencionar que son dos: la teoría de la subsistencia, la cual considera que es la de subsistir y la perpetuidad de su raza, sin incrementos ni disminuciones. Esta es la ley del hierro del salario. Y la otra es la teoría del marxista. En relación con los salarios, Marx encontró cosas interesantes que plasmó en El Capital. Por ejemplo, el patrón le paga al obrero por sus actividades y servicios. No es realmente el valor del trabajo, sino el valor de su esfuerzo. ¿Qué más? En los resultados de la investigación encontré como primer punto que los niños nos mencionaban que las personas que tenían un salario mínimo eran las personas que se dedicaban a mototaxis, a taxistas, albañiles. Eso es en relación al municipio de Ocosocuautla de Espinosa, es por mencionar eso. Los niños que elegí para esta parte de la entrevista fueron niños de la primaria Benito Juárez García, la primaria más grande del estado, del municipio que diga. Y bueno, considero que fue aportaciones importantes porque muchas veces consideramos que los niños son los que están más próximos a decir la verdad, y eso es un detalle que irá a marcar aquí en el trabajo. Lo mismo, los niños mencionan que cuando no ajusta el dinero, algunos viven en la calle, viven al día. Los niños que te tienen que dedicar a estudiar no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar al padre de familia y se ponen a trabajar. Los niños que entrevisté mencionaron que, por ejemplo, sus alimentos son frijol, arroz, en ocasiones es pollo, pero muy raramente, y casi siempre está conformado mayormente por una comida hecha con frijol solamente. Y estas comidas no en sí son, no, el hecho de consumir solo frijol puro no nos da nutrientes, tiene que estar combinado. Después de eso,
comprendí que era importante analizar a las personas que no te obtienen el salario mínimo. ¿Por qué? Porque esas personas muchas veces, al no tener el salario mínimo, se supone que les alcanza con su dinero. A hacer esto lo hice con encuesta y encuesté a 10 personas, donde el sexo predominante fue el sexo masculino, con un rango de edad de 22 a 32 años, con una escolaridad media superior, en donde las principales actividades económicas de los encuestados era o ser docentes o ser estudiantes. La mayoría de los encuestados no tienen hijos y tiene un ingreso promedio entre 3.500 y 6.000, que eso supera el salario mínimo. El gasto de alimentación respecto a agua, pan, tortilla, nos habla que la mayoría de los gastos es menos de 100 pesos. Respecto a lo que es el arroz, sopa, salsa, tomate, carne, cecina, lácteos, verduras, no entra frijol, lentejas, soya, garbanzos, habas, también están los huevos, gaseosas y cualquier otro tipo de alimentos como puede ser alcohólicas o frutas. Nos menciona que ellos gastan en alrededor, para todo eso, el 50% de los encuestados 100 pesos, o sea, es muy poco. ¿Por qué? Porque casi no compran esos alimentos, es más frijol, y el frijol está aproximadamente en estado en 15 a 18 pesos. Lo que se refiere al agua, luz, ellos mencionan que el 50% que aproximadamente gasta 100 pesos. Existe un impacto técnico en relación al gasto a su ropa, ya que nos dice que al menos está entre menos de 100 pesos o con el 40% o de 301 a 1500 con otro 40, o sea, ahí varía en el caso de ropa, o sea, gastan más en cosas no básicas, yo lo vería así, como la ropa, que en alimentos. A la mayoría de los encuestados compran su ropa en centros comerciales, eso se debe a que estén los costos antes mencionados. Más de la mitad de los encuestados, de 100 a 150, gastan en transporte. La mayoría de los gastos de esas personas en un producto para la salud es de 100 pesos. Esto lo podemos apreciar en la siguiente gráfica que les voy a poner en relación a cuánto gastan ellos en salud. En la gráfica podemos apreciar que menos de 100 pesos es entre dos personas que fueron los encuestados. De 100 a 200 fueron 7 personas y de 101 a 250 una persona. Bueno, siguiendo con esto, es importante mencionar los demás gastos que hace la familia. Por ejemplo, el gasto en productos de salud, que va la mayoría hace de 100 a 200 pesos, que los gastos de productos de salud son cepillo dental, champú y otros productos que son de higiene personal. La mayoría de los gastos es de menos de 100 pesos en relación a la salud, o sea, se compara cómo pueden gastar más en productos que en su cuidado en sí salud. La gran mayoría de los gastos son menos de 100 pesos en relación a los hijos de educación preescolar. ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, la mayoría no tiene hijos. Y en lo que se refiere a educación básica, aquí podemos mencionar educación básica o media superior que nadie tiene hijos y ni tampoco nadie estuviese en nivel. Y la mayoría gasta de 2.000 a 3.000 pesos en lo que se refiere a educación superior, como se puede apreciar en esta gráfica que a continuación les voy a presentar, en donde nos dice que casi todos gastan de 2.000 a 3.000, aquí lo parece mejor, y que de 3.001 a 4.000 es el otro porcentaje que se consideró. Dicho eso anteriormente, pasamos a lo que son las conclusiones del tema, en donde puedo mencionarles que para concluir con la siguiente investigación comprendí que el poder adquisitivo del salario mínimo actual es insuficiente para las necesidades básicas de los chiapanecos, ya que el salario es un elemento fundamental en relación con el contrato laboral que hacen con su empleador, porque el salario tiene el fin
de dar a conocer lo que en verdad necesitan las personas, como mencioné en el artículo 123, pero esto no se está cumpliendo. Al mismo tiempo, al estimar los ingresos en comparación con los encuestados que tienen un salario superior al salario mínimo y los que no, se puede apreciar que existe una falta de dinero también en ellos, en los dos grupos. Y es importante mencionar que en algunos encuestados tienen un ingreso mayor al salario mínimo, aún así no superan la racha de pobreza. Por otra parte, los hijos de los que tienen un ingreso salario que no lo alcanzan sufren una crisis más grave, porque no solo es una crisis en la alimentación, sino una crisis también en la explotación laboral. Y bueno, con eso puedo concluir que este tema es de suma importancia, y a continuación les voy a presentar los anexos que para mí fueron importantes, como es el caso de el primero, que se refiere a las referencias en los cuadros mencionados anteriormente por el programa de actividad, a mi diario de campo, donde hice mis observaciones, mi análisis, a donde recuperar información respecto al marco teórico. De ahí podemos empezar donde ver mis encuestas por internet, donde las transcribí a Excel, y también donde las entrevistas fueron subidas a la plataforma, al mismo tiempo cuáles fueron las preguntas de la entrevista. Y bueno, eso sería todo. Gracias.